Esta semana se ha venido desarrollando la Semana de la Ingeniería Química desde el 21 hasta el día de hoy. En el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, diferentes actividades, charlas, conferencias magistrales se han venido desarrollando, e igualmente ha habido el reconocimiento de los ingenieros químicos que han cumplido 25 y 50 años, ¿no? Así es, ingeniera Danilla, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está Fernando? La ingeniera Ana Rosa Adanilla Guevara es ingeniera distinguida 2018 por el capítulo de Ingeniería Química, que esta semana está de aniversario. Directora de la Escuela de Posgrado Jerens, ¿lo dije bien? Jerens, ¿no? Desafío de formar ingenieros que logren el desarrollo sostenible de nuestro país, ingeniera. ¿Cómo lo plantearía? ¿Cómo se puede alcanzar ese objetivo? Este tema del desarrollo sostenible es un tema que ha cobrado auge en los últimos años debido a que la sociedad está recibiendo impactos muy fuertes y visibles por, digamos, el descuido que hemos tenido en el manejo de los recursos naturales. Vemos catástrofes producidas por el cambio climático, lluvias excesivas, sequías, grandes vientos que están generando calamidades. Entonces nos ponemos a reflexionar sobre qué estamos haciendo en el sector industrial y en la producción que puede estar generando estos grandes impactos acumulativos. En los últimos años la sociedad misma ha tomado digamos, el tema con mucha seriedad, y desde las Naciones Unidas se ha firmado un pacto de, digamos, colaboración entre los países, las empresas, la sociedad civil, para luchar fuertemente para obtener un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible que tangibilizan con indicadores, actividades, iniciativas qué se puede hacer en la humanidad para el desarrollo sostenible, entendiéndose como desarrollo sostenible aquel desarrollo económico, social y ambiental, o sea, el triple desempeño, que logra que las actividades productivas no, digamos, impacten tan fuertemente la naturaleza que las siguientes generaciones no tengan aire limpio, ni agua, ni tierra para desarrollar sus propias actividades. ¿Qué es el riesgo latente, ingeniera Danilla? Y es el riesgo latente que lo tenemos en todo momento, porque cuando vemos que se da el desarrollo, volteamos la mirada y vemos cómo se atenta contra el medio ambiente. ¿Y qué le estamos dejando a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, no? Así es. Y esto se agrava cuando entendemos por desarrollo sostenible también el tema del balance que debe haber, o de la equidad que debe haber entre la zona urbana y rural, porque no solo estamos hablando del futuro, las siguientes generaciones, sino en el presente también la gran desigualdad que hay. Por ejemplo, la pobreza en los últimos años, la pobreza medida como pobreza monetaria, ha evolucionado muy favorablemente, y hoy día tenemos índices de menos de 22% a nivel promedio, pero cuando nos vamos a la zona sierra rural estamos en más de 40%. Claro. Entonces, que esas inequidades también se tienen que trabajar hoy. O sea, es todo un desafío de manejo de múltiples factores para balancear primero esa sensibilización de que el promedio no está reflejando todo, que parece que estamos mejorando, pero hay bolsones de pobreza extrema todavía, especialmente en la sierra rural. Hay algo, ingeniera Ana Rosa Adanilla, cuando hablamos de las desigualdades, en donde el hambre es una de las amenazas constantes de nuestra sociedad, ¿qué puede hacer la ingeniería química para poder contrarrestar y sobreponerse a esta situación que es una amenaza continua, a pesar de que nosotros, el Perú, tiene tantos recursos, y como conversamos hace un instante con el ingeniero Armas, no lo sabemos aprovechar? La deficiencia es constante. Y lo vemos en un espejo de que los países más cercanos muestran sí eficiencia con el manejo de sus recursos, y nosotros, ¿qué nos falta? Tenemos ingenieros capaces que todos los días hacen propuestas, pero donde se choca y donde hay la barrera, que esas propuestas de eficiencia de los ingenieros no es oída por la otra parte. Sí, yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que tomar conciencia de estos grandes desafíos. Uno de ellos es hambre cero. Desde el punto de vista de la ingeniería química,
hay una especialidad de industrias alimentarias que también se ha convertido en una ingeniería en sí misma, que podría ayudar a aprovechar al máximo los recursos naturales que hay en cada piso ecológico de nuestro país. Qué rico. Muy rico y variado, y tratar de aprender a utilizar esos recursos y no copiar patrones de consumo y de alimentos que son propios de otras realidades. Entonces, como ese, hay múltiples ejemplos, porque estamos hablando de hambre cero, estamos hablando de la eliminación de la pobreza, estamos hablando de uso de energías renovables. Las ingenierías en general y la ingeniería química en particular tienen que hacer un esfuerzo un poco mayor de ser más vocero, más líder, no solo ser la parte técnica, sino participar en foros de discusión, en participar en el Congreso cuando se discuten las leyes, de tal manera que estos avances sean entendidos por la sociedad y empecemos a aplicar, como usted dice, los conocimientos que con mucho esfuerzo están realizando las universidades. Hay otro aspecto, reitero nuevamente, recordando la anterior entrevista, sobre la accesibilidad de la población, de las grandes mayorías, a las energías, y en este caso, las energías no contaminantes. Usted acaba de hacer mención. Es un desafío muy importante, ingeniera Danía, para poder tener una eficiencia y no dejar esos lastres para las nuevas generaciones. Así es, cada vez más hay la conciencia que el combustible fósil, el combustible tradicional que quemamos en los vehículos, se vaya sustituyendo por energías más limpias, como el gas natural o el uso de motores eléctricos. Que ya se nos viene, ¿ah? Claro, es una tendencia, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que hablamos mucho de la industria como generador de emisiones y de impactos, pero uno de los impactos más fuertes es el transporte de pasajeros y el transporte en general, porque si, no sé, todos recordamos estas noticias que hemos visto de la avenida Bancay, en la campaña del cáncer de pulmón, se empezó a tomar medidas del nivel de contaminación del aire en la avenida Bancay y se encontró que los niveles son de partículas finas que se meten en nuestros pulmones, son muy altos, ¿no? Entonces, la sociedad misma tiene que empezar a discutir esos problemas. Claro, en un país de pobreza donde los problemas son tan complejos, no se puede resolver esto unilateralmente, hay que entender problemas complejos donde la conexión entre los factores es fuerte. Entonces, necesitamos pensamiento crítico, formación analítica para inyectar esto en la toma de decisiones de las políticas públicas, porque no podemos tomar decisiones en las políticas públicas solo por impulso, se discuten malamente y con poca base científica muchas de las políticas que se dan. Ahora, ingeniera Ana Rosa Danella, el tema de la población, ¿no? Digamos, Lima metropolitana, pero también tenemos que tener en cuenta a la población del campo, ¿no? El cambio climático parece un dilema constante, sin duda. El ciudadano que transita, el ciudadano de a pie, el hombre y la mujer del campo, se sienten agobiados, nos sentimos agobiados. ¿Qué puede usted advertirnos y cómo los expertos ven la participación en estos asuntos, el clima y el ecosistema? Sí, yo creo que tenemos que aprovechar que hay bolsones de avance tecnológico, de conceptualización tecnológica en las zonas más afectadas, como es el ámbito rural. Por ejemplo, las minas tienen sus planes de mitigación del impacto del cambio climático, están preparándose con su matriz de riesgos para ver qué grandes impactos van a haber en zonas de más de 4.000 metros, que normalmente es donde se desarrolla esta actividad, y no hay una actividad alternativa de similar tamaño, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender mucho de lo que ciertas industrias han desarrollado y han avanzado para poder prevenir, o sea, analizando los riesgos y empezar realistamente a asignar recursos. Primero, el primer recurso es conocimiento, ¿no? Para poder enfrentar con planes y asignación de recursos gradualmente el cambio de patrón de consumo, el cambio de patrón de emisiones, por ejemplo. Creo que es toda la sociedad, por eso es que cualquier país avanzado del mundo, el primer mundo, está tan preocupado por la deforestación, porque todo está conectado. En la medida que haya menos bosques, hay menos oxígeno. Estamos hablando de un balance ecológico que
que afecta a todos. Entonces, pero ahí aparece el otro dilema. Nosotros todavía somos un país en vías de desarrollo, estamos creciendo. Tampoco podemos ser tan puristas como algunos pensamiento y convicción muy extrema de dejar toda la naturaleza tal cual, porque al desarrollar actividades extractivas, por ejemplo, con un enfoque de desarrollo sostenible, tenemos que mitigar y controlar los impactos para generar recursos que deben ser asignados a múltiples necesidades, porque en los objetivos del milenio está educación de calidad, salud, está agua, todos esos temas que requieren ingentes cantidades de dinero, y ni qué decir de infraestructura. Entonces, dentro de los 17 objetivos del milenio están todos esos objetivos, y en países pobres, pues la plata no crece en los árboles. Tenemos que crear actividad que genere riqueza y ser muy sensible a la distribución de estos ingresos hacia las prioridades nacionales para lograr obtener estos objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, ingeniera Daniela Guevara, actualmente la brecha en infraestructura en nuestro país llega a 150.000 millones de dólares. ¿Ah? La Interoceánica del Sur costó a no sé a quién, pero por supuesto que le costó al Perú, pero con toda la corrupción, 20.000 millones de dólares. Es decir, hay una brecha de 150.000 millones de dólares. ¿Cómo enfocar la innovación y los proyectos en infraestructura? ¿Y cuál es el papel de los ingenieros químicos en este aspecto? Sí, yo creo que allí, bueno, hay materiales, los ingenieros químicos trabajan mucho en materiales. Hay nuevos materiales en todo ámbito que van apareciendo en las investigaciones de las universidades líderes en el mundo, que podrían servir quizá para abaratar o para mitigar, por ejemplo, el impacto del polvo en las vías rurales, que es muy fuerte, con algunas combinaciones de productos químicos. Pero más allá del tema solo de la ingeniería química, yo creo que es un tema, en todo caso, de todas las ingenierías o de todas las disciplinas del saber, porque creo que efectivamente esa gran brecha de infraestructura es uno de los obstáculos para el desarrollo, porque en la medida que no haya conectividad de las zonas más alejadas, es obvio que esas zonas se están quedando rezagadas del desarrollo, porque no pueden conectarse con los mercados. Entonces, incluso se debería generar toda una discusión de qué hacer para lograr desarrollo en los ámbitos rurales, porque en el ámbito rural cada caserío está tan alejado del otro que lograr hacer infraestructura económica y social, como, no sé, pues agua, desagüe, electricidad, tecnología, comunicación, telecomunicación, es un desafío demasiado grande. Entonces, pero con grandes desafíos que tiene el Perú, lo primero que hay que priorizar. Tantos son así los desafíos, ingeniera Daniela Guevara, que las grandes empresas que quieren invertir primero ven cuánto voy a ganar para darle servicios a esa población que está olvidada de nuestro país, ¿no? Lamentablemente ocurre eso, es lo que está ocurriendo con el gas, que ahora hay que comprar el gas de Bolivia, que está más cerca de Puno, más cerca de Madre de Dios, que llevar el gas incluso de acá de la costa peruana, ¿no? Son cosas en donde el Estado, los gobiernos de turno tienen que poner su presencia definitivamente y siempre con la asesoría de los especialistas que son los ingenieros, ¿no? Claro. Aunque a veces no se les escuche. Sí, pero yo creo que hay que tener claro que el empresario espera un retorno sobre su inversión, y es lícito, legítimo que un empresario diga cuánto voy a ganar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como país es darnos cuenta que ese empresario, al pagar sus impuestos, al desarrollar tecnología, al crear conocimiento y al generar buenos programas de gestión social, tiene un impacto altamente positivo en zonas donde no hay otra actividad económica y donde muchas veces el Estado está ausente. Entonces, yo creo que este concepto de triple desarrollo es el que va a permitir una mayor licencia social para algunos conceptos, especialmente porque necesitamos generar riqueza en este país. En nuestro país, ingeniera, en nuestro país. Gracias, ingeniera Ana Rosa Daniela Guevara, gracias por estar con nosotros, ingeniera química, y hoy día concluye la semana. Así es, hoy día cerramos las celebraciones. Con una cena y con una reunión fraterna definitivamente entre los ingenieros. Muchas gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. Gracias.